El presidente Pedro Sánchez ha anunciado en Lanzarote una inversión de más de 6.000 millones de euros para Canarias en 2023. También se ha confirmado que el Centro Vulcanológico Español se instalará en el archipiélago, aunque no se ha definido todavía en qué isla. El Estado, eso sí, mantiene su decisión de subvencionar al 50% el transporte público y no lo subirá al 100%, aunque esa subvención se amplía al tranvía y a la guagua urbana. Hemos subido un 30% al 50% en las Islas Canarias y además de ello estamos bonificando en un 75% el transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías. Esto será para todo el transporte insular integrado, es decir, no solamente será el interurbano en Canarias, sino el interurbano, el urbano. ¿Qué tal? Buenas noches. El piso tipo de alquiler en Canarias registró en julio un precio medio de 9,78 euros el metro cuadrado. Los expertos apuntan a una moderación de los precios en esta primera mitad del año. El elevado coste de los alquileres es uno de los motivos que está animando a muchos a comprar una casa. Canarias lidera el aumento en la venta de inmuebles en todo el país. Y ante una parada cardiorrespiratoria, los primeros minutos son fundamentales para la supervivencia. Este vídeo que van a ver recoge el momento en el que una policía y un mosso de escuadra fuera de servicio, junto al personal administrativo, salvan la vida de un hombre que sufrió un infarto mientras renovaba el DNI en Barcelona. En unos minutos les damos algunas claves para saber cómo actuar en una situación de vida o muerte. Sanidad investiga un caso de posible botulismo infantil en una bebé de 4 meses. Procede de Fuerteventura y está ingresada en la UCI del Hospital Materno Infantil en Las Palmas de Gran Canaria. Enseguida conocemos sus síntomas y las principales fuentes de infección. La policía ha detenido a un hombre esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria por un posible delito de violencia de género. Se le acusa de agredir con arma blanca a su pareja sentimental. La víctima ha sido trasladada a un centro sanitario. Según testigos presenciales, el presunto agresor reconoció haberle lanzado varios cuchillos. Los pinos canarios más cercanos al volcán de Cumbrevieja, en La Palma, comienzan a mostrar sus primeros brotes verdes. Un acontecimiento que llega casi un año después del inicio de la erupción. Así lo muestran estas fotografías que vulcanólogos del Instituto Geográfico Nacional han publicado en sus redes. Estos pinos llevan meses siendo objeto de estudio. 5 bibliotecas canarias consiguen el premio María Moliner por su fomento de la lectura. El Ministerio de Cultura concede estos galardones a los municipios que con menos de 50.000 habitantes desarrollan actividades de animación a la lectura. Reunión bilateral Canarias-Estado en Lanzarote. Aprovechando sus vacaciones en La Mareta, Pedro Sánchez ha mantenido un encuentro hoy con Ángel Víctor Torres. Ha sido en la sede del Cabildo, con la participación también de la presidenta insular, Dolores Corujo, y del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Más de 6.000 millones de euros para Canarias, un matiz de la subvención al transporte público y buenas perspectivas económicas para el archipiélago. Pedro Sánchez ha dicho que las islas están mostrando un gran desempeño en este año extraordinario para el turismo. Canarias recibirá más de 6.500 millones de euros del Estado en 2023. Los recursos que estamos destinando en estos años van a ser un 58% superiores a los 5 años últimos de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Un aumento de un 11% del presupuesto del año 2022, lo que permitirá consolidar la apuesta por el estado del bienestar, la educación y la sanidad pública y los derechos sociales. Y pese a los últimos datos del paro, el turismo y la situación económica de Canarias, incluso en el mes de julio, con todo este grueso de personas que pasaron al desempleo, muestra signos de fortaleza. La subvención extraordinaria al transporte se mantiene al 50%, tal y como había anunciado el presidente Sánchez, pero se amplía su cobertura a todos los medios de transporte público terrestre. Será para todo el transporte insular integrado, es decir, no solamente será el interurbano en Canarias, sino el interurbano, el urbano y el tranvía. Se consolida la apuesta por la transición energética en Canarias. Estamos destinando 700 millones de euros para convertir a Canarias y a Baleares en islas descarbonizadas, 100% renovables. Y se confirma la instalación del Centro Vulcanológico Español en una isla todavía sin concretar del archipiélago. Tras esa reunión, Ángel Víctor Torres también hizo balance del curso político. Se refirió a la migración, al traspaso de competencias en materia de costas o a la inversión en carreteras.
Y a partir del 1 de enero de 2023, Canarias ya tendrá la competencia en costas de manera absolutamente definitiva tras un proceso de transición. Haya aprobado que 600 menores que están en Canarias inmigrantes vayan a otras comunidades entre el año 2022 y 2023. Pedro Sánchez también ha hablado en Lanzarote de la negativa del PP a apoyar el decreto ley de medidas de ahorro energético que entrará en vigor este miércoles y ha vuelto a pedir unidad y responsabilidad. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha rechazado la retirada del decreto solicitado por el PP y la Comunidad de Madrid. Anuncia que presentará un recurso de inconstitucionalidad. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la convocatoria de la conferencia de presidentes. Ha habido comunidades que han pedido la retirada del decreto ley. El decreto ley está en vigor y algunas de las medidas se empiezan a aplicar a partir del miércoles. Un aplazamiento supone un nuevo decreto ley. Por tanto, en efecto, no va a haber ningún tipo de aplazamiento. Desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid. Las medidas aprobadas en España, según el Gobierno, pretenden cumplir con los objetivos de ahorro energético impulsados por Bruselas. De hecho, nuestro país es uno de los primeros en hacerlo. ¿Qué ocurre en el resto? Vamos a verlo. Portugal va a rebajar el consumo por ahora solo en la administración pública. Francia tiene un plan en fase de borrador con medidas similares a las españolas. Italia, sin embargo, no tiene plan y ha reforzado su alianza con Argelia por el gas, mientras que Alemania va a pagar la iluminación de los monumentos, pero va a mantener las centrales nucleares. El pasado viernes, los 27 aprobaron formalmente reducir de forma voluntaria su consumo de gas un 15% hasta la primavera, con el voto en contra de Polonia y Hungría. De esta forma, los países europeos tienen hasta el 31 de marzo del año que viene para llevar a cabo ese ahorro. España y Portugal, por su bajo nivel de interconexiones, tienen el recorte limitado al 7%. El gobierno portugués ultima un plan como el español, que incluye medidas para limitar el consumo energético en los edificios públicos. Para el resto, de momento, se baraja una campaña de sensibilización para familias y empresas. En Francia, el gobierno de Macron anunció a mediados de julio un plan para reforzar la lucha contra el desperdicio energético. Actualmente está en fase de borrador y contempla prohibir a las tiendas mantener las puertas abiertas mientras tengan puesto el aire acondicionado o la calefacción y prohibir la iluminación de escaparates entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana. Italia, de momento, no ha presentado ningún plan y todos sus esfuerzos se centran en desligar su dependencia del gas ruso y reforzar la alianza con Argelia, que ya se ha convertido en su principal proveedor de gas. En Alemania, hace tan solo una semana, el canciller Scholz insistía en que el país está reduciendo su dependencia del gas ruso y lo está haciendo a base de almacenarlo para garantizar el suministro del invierno. Además, han decidido prolongar el uso de las centrales nucleares y algunos Länder, como Berlín, han anunciado que apagarán los monumentos. Otra de las consecuencias de la guerra en Ucrania, la falta de grano, parece que empieza a solucionarse. Desde que hace una semana se desbloquearan los puertos ucranianos, ya han zarpado una decena de barcos cargados de cereales y derivados. Ahora en el país lo que más preocupa son los ataques a la central nuclear de Zaporilla. Son los dos últimos barcos que han partido desde puertos ucranianos este lunes, uno con 11.000 toneladas de soja, el otro con 48.500 toneladas de maíz. Vamos por corredores separados de las zonas de peligro y los campos minados, siempre escoltados, cuenta el capitán del primer carguero que ha llegado a Turquía con 12.000 toneladas de maíz. En total, desde que hace una semana comenzaron a zarpar, ya lo han hecho una decena. Y mientras en el Donbass continúan los bombardeos y la supervivencia, preocupa especialmente la situación de la estación nuclear de Zaporilla tras un fin de semana de constantes ataques de los que Rusia y Ucrania se culpan mutuamente. Si algo sucede, habrá enormes consecuencias no solo para Ucrania, sino para toda Europa, asegura este embajador ucraniano. La ONU califica los hechos de suicida. Rusia dice que está dispuesta a que haya una visita de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Este lunes, un nuevo ataque sobre Kharkov ha dejado un muerto. La Fiscalía ucraniana ha anunciado que investiga 26.000 casos de crímenes de guerra.
El sector de la compraventa de viviendas está viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos 15 años en España. Canarias lidera ese incremento en las ventas con un aumento interanual superior al 40%. Lo veíamos hace unos días y hoy un experto nos explica los posibles motivos. Canarias se posiciona como la comunidad autónoma número 1 en el aumento de compraventa de viviendas. Ha sido un gran incremento, de hecho creo que estamos ahora líderes en cuanto a crecimiento del número de transacciones. Según los expertos, este incremento de las ventas podría venir motivado porque no hay grandes alternativas a la hora de invertir, o son, digamos que son un poco arriesgadas, y la seguridad que también transmite el mercado inmobiliario para ellos, y sobre todo también por lo que es el alto coste que tiene lo que es el mercado de lo que es el alquiler. Una situación que se asemeja a lo sucedido en 2007 y que los profesionales del sector ven con temeridad. Eso nosotros en el sector sí vemos con cierto miedo que vuelva a pasar una situación similar de un gran crecimiento, una gran, digamos, inflación de precios, de ventas y demás, y que de repente todo decaiga. Para los conocedores de este campo hay factores externos que indican la posibilidad de que en los próximos meses el mercado no sea igual de alcista como ha sido hasta ahora. Cuando hablamos de pagar el alquiler de las viviendas... Súper caro, cada vez más caro. De hecho, llegas a plantearte una hipoteca. Yo pagaría 650 fuera de los servicios y cobro 800 euros. No obstante, según los expertos, los últimos datos apuntan a una moderación del precio del alquiler. No lo que nos gustaría realmente a los agentes inmobiliarios, pero bueno, es verdad que ya los precios no son antes de pre-COVID, que estábamos hablando en 2 cifras prácticamente, lo que era el metro cuadrado del alquiler. Si el alquiler ya parece caro, cuando hablamos de la compra de inmuebles, la situación de los precios no mejora. Siguen pitando al alza. ¿Por qué? Porque no tenemos oferta suficiente. Tenemos el suelo muy caro, tenemos un problema con la demanda de materiales que siguen siendo caros, pero el problema es que no tenemos oferta nueva. En Canarias prácticamente se está dando una rentabilidad de un 4,5 a un 6 y pico, y yo creo que ahora mismo nosotros somos de las mejores regiones en ese aspecto. Date cuenta que también tenemos una afluencia concretamente de compra de mercado extranjero, que está impulsando y rescatando el sector de la compraventa. Pero, ¿qué pasará con los precios en la segunda mitad del año? Muchas dudas, sobre todo en torno a 2 cuestiones. ¿Qué va a pasar con la guerra de Ucrania y la crisis energética? Asuntos que determinarán el devenir de los precios de la vivienda. Nueva línea de ayudas para el sector ganadero en El Hierro. El Cabildo quiere paliar las consecuencias del alto coste del transporte y la alimentación para el ganado. Son 150.000 euros en total entre 63 familias que se dedican a la producción de leche, carne y derivados. El sobrecoste del transporte, de forraje desde la península, desde Tenerife hacia la isla del Hierro. Tenemos previsto aumentar la partida a 200.000 euros para seguir compensando esta diferencia, ¿no?, que pagan los ganaderos de Reño respecto a los ganaderos de las islas capitalinas. Entran en vigor las nuevas tarifas urbanas del taxi en Arrecife, en Lanzarote. El Ayuntamiento aprobó la actualización de los precios en marzo a instancias del sector. Alberto Fabricio. Según el consistorio, la modificación de las tarifas que afecta a la bajada de bandera, cuya tarifa diurna, que abarca desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, se sitúa ahora en 2,55 euros y la nocturna en 3,20. La bajada de bandera de los días festivos sube hasta los 3,15 euros, mientras que las de la jornada del 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, el precio se sitúa en 3,20 euros. En cuanto al precio del kilómetro recorrido, pasa a 70 céntimos entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, un incremento del 12%, y a 75 céntimos en el horario nocturno. La orden de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio establece un periodo de 30 días para la adaptación de los taxímetros a las nuevas tarifas. Esta actualización se lleva a cabo a instancias de los profesionales del sector del taxi, uno de los más afectados por la pandemia. Ya que ha habido una alteración positiva, pues siempre será por nosotros bien, ¿no? Lo que no esperamos precisamente que fuera tampoco la subida que hemos tenido, porque la estamos esperando desde el año 2016, que fue la última actualización que hubo en el taxi.
El alto al fuego declarado en Gaza este domingo ha permitido una calma relativa después de 3 días de intensos ataques que han provocado la muerte de más de 40 palestinos. La ofensiva ha durado en esta ocasión menos que otras veces. Expertos en el conflicto interpretan que es una maniobra dirigida por el primer ministro israelí para obtener réditos electorales. Ha sido una escalada de violencia de 3 días de duración frente a los 11 de mayo del año pasado, instigada por Israel, y no debido a un incidente que escapaba al control de ambos bandos o por su propio enfrentamiento. Una lectura apunta a que esta operación la ha promovido el actual primer ministro para mostrar su músculo de cara a las próximas elecciones de otoño. Porque se enfrenta a Benjamin Netanyahu, que tiene una reputación de ser un hombre duro con los palestinos. En términos internacionales, Gaza es una ratonera para más de 2 millones de palestinos, una franja de tierra entre el mar, Egipto e Israel. Son conscientes del alto nivel de destrucción de un ataque aéreo israelí y la situación se mantiene pendiente de un hilo porque Hamás, la Yihad e Israel se fían del papel negociador de Egipto. La solución es evitar que se caliente esa especie de status quo. Porque Hamás no intervino en el conflicto, es que los israelíes suelen dar visas de trabajo a la gente de Gaza para que vayan a trabajar en Israel. Pero estas soluciones son cortoplacistas y siempre se impone un aumento de la inestabilidad en la región. Hay generaciones de niños que solo han vivido la violencia porque periódicamente hay conflicto en Gaza. La guerra ya ha cumplido 3 lustros cuando Hamás llegó al poder en Gaza y se impuso el bloqueo. China continúa con los ejercicios militares en el entorno de Taiwán. Había anunciado que finalizarían este pasado domingo, pero hoy ha seguido con operaciones antisubmarino y lanzamientos aéreos. De hecho, ha asegurado que este tipo de ejercicios van a ser habituales y los ha extendido al mar del sur de China. El presidente de Estados Unidos confía en que el país asiático no vaya más allá. Desde Taiwán denuncian el bloqueo marítimo y aéreo que están suponiendo estas maniobras. Y en Cuba continúan haciendo frente al gran incendio que ha provocado la explosión de un depósito de combustible después de que lo atravesara un rayo. El fuego se ha traspasado ya a otros 2 depósitos que generan una gran columna de humo negro con la que es muy difícil actuar. Aún 16 bomberos continúan desaparecidos, se ha localizado el cuerpo de uno de ellos y 24 personas siguen hospitalizadas. Cerca de 2.000 personas han tenido que ser evacuadas. Colombia empieza una nueva era política después de que Gustavo Petro tomara este domingo posesión como presidente del país. Lo hizo ante 100.000 ciudadanos y mandatarios internacionales, entre ellos el rey Felipe VI, en una ceremonia muy diferente a las habituales, con mucho simbolismo y presencia de la cultura popular. Petro es el primer presidente de izquierdas y su vicepresidenta es una mujer afro que proviene de una zona marginada del país. Han prometido importantes reformas para hacer, dicen, el gobierno de la vida y la paz. La Policía Nacional detiene al conocido como Trepamuros en Tenerife. Es un hombre de 37 años con numerosos antecedentes policiales, presunto autor de 7 robos con fuerza cometidos en apenas 2 meses en hoteles y apartamentos del sur de la isla. Entraba escalando, saltando muros o por las ventanas al interior de las habitaciones, siempre de madrugada, para apoderarse de las pertenencias de los turistas. El botín asciende a más de 10.500 euros. El juez ha ordenado su ingreso en prisión preventiva. Siempre seguía el mismo modus operandi. Accedía escalando a dichas habitaciones o apartamentos, preferentemente de madrugada y con los turistas descansando en su interior. Fue detenido días atrás cuando huía de su último robo, saltando de balcón en balcón. A esta hora la línea de AVE Barcelona-Madrid opera con cierta normalidad después de que esta mañana durante 5 horas tuviera que suspenderse por el robo de unos 600 metros de cable. Personal de Adif trabaja en la reposición de la fibra óptica, un proceso, dicen, complejo por la gravedad de los daños causados. Por eso se pueden registrar puntuales retrasos por reducciones de velocidad, ya que los sistemas no están completamente normalizados. Un joven de 19 años ha sido detenido por estos hechos. La interrupción del servicio deja más de 7.200 pasajeros afectados. El 80% de las muertes en zonas de costa son por imprudencias y ocurren cuando hay bandera roja. La última se registró este pasado fin de semana en la playa de El Castillo, de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. Este verano se producen más ahogamientos. Solo en julio se registraron 6 muertes y más de una veintena de accidentados aquí en las islas. Los más afectados son personas de nacionalidad extranjera. En el mes de julio la mayor incidencia fue entre los menores.
Ante una parada cardiorrespiratoria, los primeros minutos son fundamentales para la supervivencia. Estos días se ha hecho viral un vídeo en redes sociales sobre la rápida actuación de varias personas que reanimaron a un hombre que sufrió un infarto mientras renovaba el DNI. Hoy les enseñamos cómo actuar ante una situación como esta. Es en el momento en el que una policía y un mozo fuera de servicio junto al personal administrativo salvan la vida a un hombre que sufrió un infarto mientras renovaba el DNI en Barcelona. Con la ayuda de un desfibrilador le realizaron una reanimación cardiopulmonar. Pero ¿qué hacemos nosotros si nos encontramos ante una situación como esta? El primer paso es identificar si una persona está en parada cardiorrespiratoria. Si no me responde, lo que voy a comprobar es si respira, simplemente echando un poco la cabeza para detrás. Me fijo que el pecho se mueva. Si el pecho no se mueve, partimos de la base de que ya no está respirando, ¿vale? Inconsciente y no respira, está en parada cardíaca. Si se dan estas circunstancias, hay que llamar rápidamente al 112. Siguiendo sus indicaciones, iniciaremos la maniobra. Donde está el esternón, ahí vamos a colocar la palma de la mano, nos vamos a colocar, brazos extendidos y empezaríamos a hacer las compresiones igual. 30 compresiones y 2 ventilaciones, así repetidas veces hasta que llegue la ambulancia. Cuanto antes mejor, ya que los primeros minutos son fundamentales. El primer interviniente es el que va a determinar en gran medida la probabilidad de supervivencia de esa persona. En el caso de los bebés deberemos tapar su boca y su nariz con nuestra boca y ahí daremos 5 ventilaciones de rescate y continuaremos con la reanimación hasta llegar a 30 compresiones. 4. Sanidad investiga un posible caso de botulismo infantil. Se trata de una bebé de 4 meses procedente de Fuerteventura que ha sido trasladada a la UCI del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Canarias lleva años sin confirmar ningún caso de botulismo infantil, una infección que se crea a través de una bacteria. Lo habitual es por alimentos que estén en conserva, que estén cerrados. Es posible que en muchas ocasiones no esté el microorganismo vivo, sino que haya dejado la toxina botulínica, que es la que produce la enfermedad, o puede estar el polvo, puede estar en cualquier sitio porque es muy resistente. El caso en investigación es el de una bebé, pero puede afectar a cualquier edad. Puede haber botulismo en cualquier otra edad, ¿no? En el botulismo infantil los síntomas son: sin reflejos, no mueven los brazos, no mueven las piernas, no sostiene la cabeza, por ejemplo, y no hace caso al entorno, ¿no? Pierde el reflejo de succión, es decir, no puede mamar. Los expertos recuerdan la importancia de una rápida actuación y aplicación del tratamiento. Es fundamental comenzar a tratar la infección incluso antes de los resultados definitivos. Desde el pasado viernes, en la Consejería de Sanidad ha contabilizado 3 casos nuevos y 4 más en estudio de la viruela del mono aquí en Canarias. Todos los casos activos presentan sintomatología leve y permanecen en aislamiento domiciliario. Ya son 126 los positivos confirmados en el archipiélago desde el inicio de esta alerta sanitaria. Un hombre ha sido detenido esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria acusado de agredir con un arma blanca a su pareja. La mujer ha resultado herida. Tiene más datos Silvia Luz. Los hechos ocurrieron en torno a las 3:30 de la tarde. Los vecinos que a esa hora llegaron al portal se encontraron con un gran reguero de sangre y vieron cómo un hombre reconocía a la Policía Nacional haber arrojado varios cuchillos a su pareja sentimental en la vivienda que compartía con esta y con su hija. La mujer fue trasladada en ambulancia hasta un centro sanitario y el hombre ha sido detenido acusado de un delito de violencia de género. Él dice que sí, que él lo hizo y que se arrepentía, pero que lo hizo. Impacta cuando llegas y ves a una persona esposada y a la otra llorando y un charco de sangre. O sea, esto es bastante fuerte. La plataforma feminista 8M de Lanzarote pide una mesa insular para frenar las agresiones sexuales y la sumisión química a las que aseguran que se enfrentan las mujeres. La solicitud llega tras conocer que la Guardia Civil está investigando el primer pinchazo en la isla tras la denuncia puesta en julio por la víctima. Los hechos, que presuntamente se produjeron en un pub de la localidad de Yaiza, se estudian desde entonces, aunque es ahora cuando la Benemérita ha confirmado lo que es el primer caso aquí en Canarias. El objetivo de la plataforma con esta denuncia es que se comparta información y medios públicos, así como comprometer a las fuerzas de seguridad para tratar de frenar las agresiones y cualquier tipo de intimidación a las mujeres. Son asesinadas en la Orotava
Revés para muchos municipios de medianías de Gran Canaria. Habrá que esperar para que la conexión de Arucas con la circunvalación esté definitivamente finalizada. La justicia ha paralizado una expropiación necesaria para el proyecto. La justicia ha paralizado la expropiación de esta parcela necesaria para hacer los últimos enlaces de la conexión de dos barrios de Arucas con la circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria y dar por finalizada definitivamente la obra. A priori solo afecta al municipio de Arucas, pero la paralización supone retomar más adelante los trabajos y volver a cortar viales al tráfico. Es un enlace vital para el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria y nuestra salida también hacia la zona de sur, hacia el aeropuerto, y todo lo que sea el retraso en estas obras perjudica a los municipios de medianía. Cualquier retraso que se genere en las obras, pues para nosotros siempre es una merma de las infraestructuras que afectan a Valle Seco. No lo entiendo cuando deberíamos tenerlo previsto antes de ejecutar la obra. Ahora ya vamos tarde y que incluso pues se queda mal porque sabemos que es una carretera que está casi terminada y que no se puede finalizar. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, espera que pronto se llegue a un acuerdo para desbloquear la situación. Esta obra da conexión de Las Palmas de Gran Canaria con 10 municipios del norte de la isla de Gran Canaria. Es una obra estructurante y espero, repito, que podamos sentar propietario, ayuntamiento, gobierno y poder llegar a un acuerdo. Esta es la arteria principal para conectar con la capital y los municipios de medianías que ya ven que el problema, que afecta principalmente a Arucas, terminará por perjudicarles a ellos también. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dice que no hay peligro, pero hoteleros y vecinos creen que podría afectar a la estructura de los edificios. Están preocupados por las obras de soterramiento de un tramo de la Metro Guagua en el entorno del Parque Santa Catalina. El Parque Blanco ya ha iniciado su transformación. Por el momento se centra en liberar espacio, pero la excavación de hasta 16 metros de profundidad preocupa sobre todo a los hoteles que se sitúan en los extremos de este tramo de la Metro Guagua. Ellos nos trasladan alguna preocupación que tiene que ver con las estructuras en los edificios. Lo que nosotros hemos hablado es hacer informes periciales previos a auditorías del estado de los edificios que puedan verse afectados por la obra, para si pasara algo pues poder responder. El soterramiento es inevitable y se hace para salvar el Parque Santa Catalina y eventos tan emblemáticos como el Carnaval. De pasar algo en estos trabajos, que se realizan a escasos metros de los edificios, dicen, sería leve. Pudiera ser que por vibraciones, etcétera, se pudiera quebrar algún cristal, caer un azulejo, este tipo de cosas muy pequeñas, muy menores, que no van a afectar a las estructuras de los edificios. La obra durará cerca de un año con un presupuesto que prevén que podría llegar a los 20 millones de euros. Ayuntamiento y afectados tienen comunicación constante sobre el avance de estas obras. Los pinos canarios más cercanos al cono volcánico de Cumbre Vieja en La Palma comienzan a mostrar sus primeros brotes verdes casi un año después de la erupción. Así lo vemos en estas fotografías que el vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, Rubén López, ha publicado en sus redes. Estos pinos llevan meses siendo objeto de estudio y haciendo gala de su fuerza. Primero al mantenerse en pie y ahora resurgiendo de entre las cenizas que llegaron a cubrirlos en gran parte. También en La Palma, el Cabildo ha abierto el plazo de opinión pública sobre el reglamento del Consejo Sectorial para la reconstrucción de la isla. Desde la primera institución insular pretenden que la población se anime a aportar ideas y sugerencias al documento, cuyos resultados serán presentados el próximo 30 de septiembre. El campo se seca, la falta de lluvias y las últimas olas de calor están causando daños en el sector primario. Si no se terminan las obras hidráulicas, advierten desde Asaga, muchos agricultores van a dejar de trabajar sus tierras. Canarias sufre un déficit hídrico cercano al 35%. Desde octubre de 2021 hasta finales del mes de julio, las precipitaciones en el archipiélago han oscilado en torno a un 67% de lo que debiera haber llovido. Llegará el otoño y de nuevo empezarán los episodios de precipitaciones, pero el año hidrológico acaba el 30 de septiembre, con lo cual no va a dar tiempo posiblemente a recuperar ese déficit actual. Sequías que en los últimos años se repiten con bastante frecuencia y que principalmente afectan a los cultivos de medianía de papas y viñas. Son los primeros que sufren esa falta de agua precisamente porque digamos que en costa hay más disponibilidad de agua, pero en las partes medias y altas pues
falta el agua. A este preocupante déficit de precipitaciones se suma el aumento del precio del agua de riego. Las aguas de galerías y de pozos van hacia arriba, las de pozos pues con unas subidas tremendas debido al incremento, incluso el precio doble o triple que ha tenido la electricidad. Y las galerías pues también bajando caudales y subiendo precios porque la disponibilidad de agua es menor. Desde Asaga consideran que para hacer frente a la sequía es fundamental que las administraciones finalicen las obras hidráulicas que están pendientes de terminar. A La Gomera, entre muchas más cosas, se la conoce por ser una de las islas más fiesteras, sobre todo en verano. Y las cifras lo corroboran. De julio a septiembre se celebran casi una treintena de verbenas que recorren sus 6 municipios. En La Gomera todos sus habitantes tienen un propósito muy claro. Que no se aburra la gente. Y el objetivo, al menos en los meses de verano, parece cumplirse. Lo pueden juzgar ustedes mismos. Porque esta es la imagen que se repite todos los fines de semana en época estival en los distintos pueblos de la isla. Todos los fines de semana hay fiesta. Le recomiendo a todo el mundo que venga a las verbenas de La Gomera, es una experiencia muy divertida. De las islas es la que más fiesta tiene, sobre todo en cuestión a verbenas y todo esto. Y es que de junio a septiembre el gomero se la pasa parrandeando. Algo que las orquestas que viven de ello lo agradecen. Durante toda la pandemia pues he tenido que estar pagando sin poder facturar y por los equipos que se han adquirido, todo el material para poder llegar a hacer una actuación con material propio. Y nada, definitivamente el bien para el sector, ¿no? Una vuelta a las verbenas que tanto los grupos como el pueblo ha acogido con ganas. Ahora solo queda esperar al siguiente fin de semana para volver a ver una plaza abarrotada. Y en cuanto al tiempo, ya han bajado ligeramente las temperaturas, pero las máximas han vuelto a superar los 35 grados en las medianías y el interior de Gran Canaria y La Palma. En Fuerteventura la tarde ha sido soleada, todavía con una ligera capa de calima. Las temperaturas máximas en la capital se han quedado en los 26 grados y ha soplado el alisio de forma moderada. Después de los deportes, Edgar Cedrés nos cuenta la previsión para las próximas horas. Y en los deportes, en la noticia de hoy, es clara, el Club Deportivo Tenerife está de cumpleaños. Hoy, 8 de agosto de 2022, se cumple su centenario y como no puede ser de otra forma, la jornada cuenta con numerosos actos. Daniel Álvarez para celebrarlo. Dani. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Sí, el 8 de agosto de 1922 tenía lugar la fundación del Club Deportivo Tenerife, que hoy conmemora esa efeméride, 100 años, con numerosos actos en muchos puntos de la isla. El último, escena institucional en el Real Casino Principal de Santa Cruz de Tenerife, con muchas de las principales autoridades. En un momento repasamos cómo ha sido el desarrollo de ese recorrido durante toda la jornada y hablamos con su presidente, con Miguel Concepción. Antes de despedirnos, les invitamos a visitar uno de los templos de las letras, reconocido con el premio María Moliner por su animación a la lectura. La Biblioteca Municipal de Candelaria y otras 4 más del archipiélago han resultado galardonadas. Aquí tenemos este libro, por ejemplo, que trabaja las emociones. Como ves, es muy colorido. Lectura para el público más exigente. Los niños son uno de los principales usuarios de las bibliotecas. Su opinión es clave para elegir los libros que pueblan las estanterías. Desde recién nacidos, que los padres los traen para que se vayan acostumbrando al objeto, al libro en sí, y luego niños de todas las edades. Con casi 15.000 volúmenes, esta Casa del Libro es una de las 5 bibliotecas de Canarias galardonadas con los premios María Moliner. Nos visibiliza y para nosotros es muy importante porque no cabe duda que a pesar de estar en el centro del municipio y demás, mucha gente desconoce que la biblioteca está aquí. ¿Y cómo lo han conseguido? El clásico Club de Lectura Española y después en otras lenguas. Y actividades infantiles para todas las edades. También hacemos actividades de formación de usuarios. Vamos a los colegios para que nos conozcan. Que la gente pierda el miedo a entrar en una biblioteca, que aquí se sienta cómoda. En Tenerife además se han llevado este reconocimiento la biblioteca Ernesto Rodríguez Abad en Los Silos y la de Tomás Iriarte en el Puerto de la Cruz, mientras que en La Palma recayó en la red municipal y en la pública de San Andrés y Sauces. Hasta aquí la crónica de este lunes. Se quedan ya con los deportes, con toda la información sobre el centenario del Club Deportivo Tenerife y luego con la previsión del tiempo. Pasen buena noche. Adiós.